Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Cuando visitó Pocantico, Lady Bird relató pasmada la experiencia como cualquier comadre de Pecos que hace una gira por Versalles. La gran casa de piedra en que ahora vive Nelson Rockefeller se yergue en una colina y está rodeada por un friso de maravillosos olmos americanos. El camino de coche serpentea entre estatuas, algunas supermodernas. Hay dos enormes faroles a la entrada de la casa y por la noche sus pantallas ámbar de Tiffany deben iluminar como llamas gemelas cuando se llega ante la entrada. Al coronar la escalinata había al fondo de un amplio vestíbulo una estatua grácil y elegante, arte oriental antiguo, y en la planta baja una especie de galería llena de objetos muy modernos. Lady Bird se convirtió en una de las principales promotoras de Lawrence y hablaba entusiasmada de su contribución al embellecimiento, llamándole el conservacionista número 1 y el primer ciudadano conservacionista de Estados Unidos a principios de 1965, después de que el Batallón para la Belleza Natural publicase su informe, que en gran parte era una refundición de las recomendaciones de la ORRC, y mientras Lawrence trabajaba en la campaña de Lady Bird, LBJ dirigió al Congreso un profundo mensaje dejando bien sentado que el conservacionismo tendría en su administración una gran prioridad y anunciando una conferencia en la Casa Blanca sobre belleza natural que presidiría Lawrence. Uno de los resultados de la conferencia fue la creación del Comité Asesor Cívico de Recreo y Belleza Natural, presidido por Lawrence y encargado de asesorar a la presidencia en asuntos del entorno. Su ascenso a las altas esferas de la política, en su condición de asesor privado del presidente para asuntos del entorno, fue notablemente rápido, incluso para un Rockefeller. Se había introducido lo bastante en las alturas del poder como para que se insinuara su posible nombramiento como secretario de Interior, pero aun cuando estaba alcanzando este encubramiento, su nombre había dejado de inspirar confianza entre los conservacionistas de a pie, que resultaron ser más tosudos e independientes de lo que se habría supuesto. El movimiento naturalista que surgió durante el torbellino de los 60 tenía una perspectiva inequívoca de la crisis y el concepto ecología como definición que no correspondía a la de Lawrence Fair Osborne y otros que habían contribuido a bautizar y lanzar el tren de la calidad ambiental, pero cuando vieron que el movimiento, inicialmente obra de excursionistas de fin de semana y ornitólogos, se les escapaba de las manos, era demasiado tarde para evitarlo. El genio se había escapado de la botella. La mayoría de las grandes batallas conservacionistas de la década de los 60 implicarían a Lawrence de una u otra forma. Un precedente fue la política sobre Storm King, un enorme risco granítico que se alza espectacular a la entrada de las tierras altas del río Hudson. Los habitantes de la región admiraban aquella montaña batida por los elementos y no sabían que la Consolidated Edison preparaba un proyecto de excavarla para construir una gigantesca central hidroeléctrica de bombeo con una presa y generadores de reserva para un caso de suministro urgente en Manhattan. A mediados de 1962 se conoció el proyecto y Nelson lo apoyó entusiasmado, pues le habían puesto en antecedentes Peter Brennan y otros del Sindicato de la Construcción y Comercio, de quienes había llegado a depender para conseguir el apoyo político de las bases. Nelson calificó al proyecto de solución imaginativa y definitiva para el problema eléctrico. Lawrence siguió el ejemplo. Después de una reunión con los ejecutivos de la empresa constructora para asegurarse de que no trataban de invadir los terrenos colindantes del Palisades Park y convencerlos para que modificaran el proyecto, que en origen preveía el trazado invisible de las líneas de alta tensión por el desfiladero de Storm King, anunció que aquel proyecto público podía verdaderamente ser un ejemplo de planificación democrática. Lawrence aportaba su creciente fama y su prestigio como delegado del Palisades Park y presidente del Consejo Estatal de Parques, cargo para el que le había nombrado Nelson en 1963, después de obligar a la renuncia al anciano Robert Moses para apoyar a la Consolidated Edison. Además, en su condición de depositario de la Asociación Conservacionista del Río Hudson, organización elitista que vigilaba el río desde principios de siglo,
logró convencer a su presidente, William Osborne, primo de Fairfield y hermano de Frederick, asesor en población de JDR3, para que apoyase el proyecto. La sanción del proyecto por parte de los principales conservacionistas del estado y de la asociación conservacionista más importante de la región parecían una aprobación irrebatible, pero algunos habitantes, la clase de gente que en casi todas las circunstancias puede considerarse republicana y conservadora, tenían sus dudas y a sus dispersas protestas del principio siguieron otras más bien fundadas contra el proyecto. Crearon una organización llamada Essenet Hudson Preservation Conference y en último extremo recopilarían una serie de datos abrumadores que demostraban que la estación de bombeo destruiría el entorno marítimo del Hudson, pero en principio constituyeron una fuerza de oposición a la alteración de la zona, igual a la que había inducido décadas atrás a un hombre rico como John D. Rockefeller Jr. a comprar la región de Palisades para salvarla de los barrenos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escucharme.